Bueno, buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a trabajar hoy los procesos ya la última parte, digamos, de derivadas, que es los procesos de optimización, hallar máximos, mínimos y puntos de silla. Entonces, para eso, pues hay dos informaciones importantes para hablar de máximos, mínimos y puntos de silla, que es el método de la segunda derivada y los multiplicadores de Lagrange. Hoy alcanzamos a trabajar el método de la segunda derivada. Entonces, esto es análogo, más o menos análogo, muy parecido a lo que hacían ustedes en cálculo diferencial, cuando iban a hablar máximos, mínimos, y allá como era en dos dimensiones, no hablábamos en tres dimensiones, no hablábamos de punto de silla, hablábamos de punto de inflexión, ¿no? Que era donde teníamos cambio de curvatura, pero no podíamos hablar de un máximo o un mínimo. Acá, en tres dimensiones, como estamos en el espacio, vamos a hablar de puntos de silla, que es el extendido de los puntos de inflexión. Bueno, entonces arranquemos acá. Perdón, bajo bien esto para que no me estorbe. Ya. Entonces, hablemos acá, chicos, de valores máximos y mínimos. Primero la definición. Aquí está la definición formal de máximos y mínimos, pero lo vamos pues a ustedes lo pueden leer ahí. Es la definición además que está en el libro de cálculo de Stewart. Las imágenes son pegados de ahí, pero vamos a mirarlo acá, definirlo en 3D. Entonces, cuando yo tengo en 3D, yo puedo hablar también, al igual que en 2D, de máximos y mínimos locales y absolutos. Entonces voy a empezar con los mínimos. Entonces miren, aquí realmente cuando uno está trabajando, siempre dice primeramente mínimo local y mínimo local. O sea, este de acá es un mínimo local y este de acá también es un mínimo local. Después de que usted tenga esos dos mínimos, que es la parte, digamos que sería como la parte más baja de estas dos montañas, compara esos dos mínimos locales. Y al que es el mínimo no solamente del intervalo o del espacio donde yo estoy analizando, sino que es el mínimo de toda la superficie analizada, a este se le llama mínimo absoluto y entonces el otro queda como mínimo local. Y los máximos absolutos pasan lo mismo. Yo tengo aquí entonces, trabajemos, estos son dos montañas, ¿sí? Y cuando yo tengo esas dos montañas, inicialmente sin la gráfica, apenas habiendo encontrado los puntos, yo digo estos son mínimos locales, perdón, máximos locales. Entonces ahora comparo las dos montañas, el máximo de esta montaña y el máximo de esta montaña, y miro que el máximo de esta montaña, de toda la superficie, es el máximo de esta montaña. Por eso a esta se le llama máximo absoluto. Entonces ahí tenemos el máximo absoluto. Bueno, ahora, esta es la definición de máximos y mínimos. Ahora acá vamos a hablar, ya empezar a hablar del proceso para poder encontrar esos máximos y mínimos. Entonces resulta que se tiene un máximo o mínimo local en AB, AB es un punto, si al sacar las derivadas parciales se identifica lo siguiente, derivadas parciales de primer orden, la primera derivada. Entonces, uno, que la derivada no exista, ¿no? Puede ser una opción. O dos, que la derivada parcial con respecto a X y con respecto a Y en el punto que yo estoy averiguando es igual a cero. Entonces, cuando se cumple esto, yo tengo una sospecha de que puede existir ahí un máximo o mínimo local. O también la sospecha de que puede existir ahí un punto de silla. Entonces, por ejemplo, acá, miren, este punto de acá, este es un punto de silla. Este punto de acá, donde cambia la curvatura, también es un punto de silla. ¿Sí? Entonces,
Miren que muy parecido a lo de cálculo diferencial. ¿Cómo sacaban ustedes los puntos críticos, que son los puntos sospechosos? Cogían allá la derivada, que es una sola, la derivada parcial es una sola, la igualaban a cero y miraban qué puntos me daban esos cero o qué puntos hacían que la derivada no existía. Y esos eran los sospechosos de ser máximos, mínimos o puntos de inflexión. Aquí, como la primera derivada me está dando unas derivadas parciales, entonces la primera derivada me da, ay, espérenme acá, ya, me está dando dos derivadas parciales. Tengo que mirar que estas son cero. Entonces, si esto se cumple, a ese punto AB se le llama punto crítico o punto estacionario. Si ustedes leen en el libro y encuentran esta palabra punto estacionario, es lo mismo que punto crítico, que en términos generales es el sospechoso, ¿no? El que vamos a mirar qué tipo de punto será. Nótese que la conclusión del teorema 2 puede enunciarse en la notación de vectores gradientes como el gradiente de la función en ese punto es igual a cero. Miren que este cero está repisadito. ¿Qué quiere decir que está repisadito? Es la forma de decir que ese no es el número cero, sino el vector cero. Es decir, 0 en y, 0 en la derivada parcial de x, que es lo mismo, más 0 en j, 0 en la derivada parcial en y. Ese es el vector gradiente en ese punto. Bueno, ahora, una vez en cálculo diferencial, una vez que yo tenía identificados cuáles eran los puntos críticos, pasaba a aplicar el método. Entonces, acuérdense que habían dos métodos, el método de la primera derivada y el método de la segunda derivada. Acá, en cálculo vectorial, solo vamos a hablar de un método. Solo trabajamos con el método de la segunda derivada. Entonces, dice acá, la prueba siguiente que se comprobará al final de esta sección es análoga a la prueba de la segunda derivada para funciones de una variable. Entonces, aquí extendemos la prueba que ustedes tenían en cálculo diferencial para la segunda derivada, aquí lo extendemos a 3 dimensiones. Entonces, miremos qué nos dice. Dice, prueba de la segunda derivada. Suponga que las segundas derivadas parciales de f son continuas en un disco de centro AB y que la derivada parcial con respecto a B es igual a 0 y con respecto a Y en AB es igual a 0. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en AB hay un punto crítico, un punto sospechoso de ser máximo y mínimo. Y me dice sea D y me da esto. Este D no es una letra D cualquiera. Esta D significa determinante. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces resulta que como vamos a sacar las pruebas de las segundas derivadas, yo voy a sacar las segundas derivadas. Y ustedes saben que las segundas derivadas parciales son 4, ¿cierto? Si la primera derivada son 2, las segundas derivadas son 4. Y organizo una matriz 2 por 2 de esas segundas derivadas. Entonces, esa matriz 2 por 2 de esas segundas derivadas se organizan de la siguiente manera. En la derivada principal van las segundas derivadas con respecto a su misma variable 2 veces. Y en la derivada secundaria van las derivadas parciales mixtas. Entonces, con respecto a x, con respecto a y, derivada parcial con respecto a y, con respecto a x. Y a esto se le saca el determinante. Por eso se pone D. No es D de una letra cualquiera de nuestro... ¿De qué? De nuestro alfabeto, sino de determinante. Entonces recordemos en álgebra lineal y que, bueno, además lo usamos para el producto también cruz, la clase anterior, cómo se saca un determinante 2 por 2. Entonces, derivada parcial con respecto a x por derivada parcial con respecto a y 2 veces. Es decir, se multiplica, recuerden, se multiplica la diagonal principal, a ver esta,
Producto de la diagonal principal, mírenla acá. Diagonal principal. Producto de la diagonal principal menos, voy a ponerlo aquí con el menos producto de la diagonal secundaria. Entonces miro menos diagonal secundaria. Ahora, ustedes dirían acá, a ver, esperen que, ya, secundaria. Ahora, ustedes dirían acá, en este, pero aquí apenas está una derivada mixta. Sí, pero miren que está elevada al cuadrado. ¿Qué pasa? Acuérdense que estamos trabajando con funciones continuas, ¿cierto? Y acuérdense que cuando trabajamos funciones continuas y lo asociamos con las derivadas parciales, llegamos a esta conclusión, que si yo tengo una función continua, sus derivadas cruzadas, es decir, con respecto a x, con respecto a y con respecto a y, con respecto a x, son iguales. Entonces, multiplicar estas dos es como si yo cogiera la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, y la eleve al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque son funciones continuas, estamos hallándolo en funciones continuas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, se coge ese determinante evaluado en el punto crítico o en los puntos críticos, ¿no? A veces no, la mayoría de las veces pues no sale un solo punto crítico, salen varias. Luego de que yo haga esto, vamos a empezar a mirar estas tres opciones. Estas tres opciones me van a decir si tengo un máximo, un mínimo o un punto de silla. Entonces, primero, vamos a suponer la opción A y B, que es para máximo y mínimo, supone que cuando yo haga ese determinante me va a dar un valor positivo. Si este determinante me da un valor positivo, entonces, para poder definir si es máximo o mínimo, tengo que mirar la segunda derivada con respecto a x. Si la segunda derivada con respecto a x también es positiva, entonces tenemos un mínimo local en el punto que estamos revisando. Pero si la segunda derivada de x es negativa, entonces tenemos un máximo local. ¿Sí? Entonces, el A y el B se trabajan cuando yo tengo que el valor de este determinante me dio un número positivo. Ahora, si al contrario, si no me dio un número positivo, sino negativo, entonces de una vez decimos no tiene ni máximo ni mínimo local. Quiere decir, tiene un punto de silla. ¿Mm? Eso es lo que dice el teorema. Entonces, miremos acá las notas de ese teorema. Entonces, la nota 1, en el caso C, que es el que estamos mirando, cuando el determinante me dé un número negativo, evaluado en el punto crítico que a mí me interesa, se llama punto de silla de F. Y la gráfica de F cruza su plano tangente en AB. Nota 2, si D me da igual a 0. Miren que aquí es positivo o negativo, pero ¿qué pasa si me da 0? Entonces la prueba no aporta ninguna información. Quiere decir que de ese punto AB que estamos averiguando no podemos decir nada, ni si es máximo, ni mínimo, ni punto de silla de 1. ¿Por qué? Miren, acá dice, podrías llegar a ser un punto de silla. Ahí tocaría mirarlo en la gráfica. Podría, pero no podemos tampoco afirmar que es un punto de silla. Podría llegar a ser. Y la nota 3, bueno, aquí explica lo que yo ya les expliqué acá. El determinante. Esto de acá sale de el determinante de la matriz 2 por 2 de las segundas derivadas de la función. Entonces, miren, producto de la diagonal principal, derivada con respecto a x por la derivada con respecto a y dos veces, menos el producto de las diagonales secundarias. Como estas son funciones continuas, esta de acá es igual a esta, por eso se escribe derivada con respecto a x, con respecto a y elevado al cuadrado. Hasta ahí.
¿Está más o menos claro el proceso para poder entrar ahora sí a trabajar, Sí, señora. a trabajar un ejercicio? Sí, profe. Bueno, entonces, como ya está claro el proceso, vamos a hacer ese proceso, a seguir ese proceso en un ejercicio. Bueno, entonces dice acá, encuentre los valores máximos y mínimos locales y los puntos de silla de esta función, ¿no? Cuando a mí me dicen máximos y mínimos y los puntos de silla, no es que todos tres estén. Me están pidiendo que los busque. A veces está todo, máximo, mínimo y puntos de silla. A veces solo salen máximos y puntos de silla, a veces solamente salen mínimos y puntos de silla, o a veces solamente sale mínimo o solo máximo y listo, o solo punto de silla. Bueno, de esta función f de x, y es igual a x a la 4 más y a la 4 menos 4y más 1. Entonces, vamos a ir al método. Me voy aquí a la primera diapositiva de valores máximos y mínimos. Lo primero que hay que hallar son los puntos críticos, es decir, esos puntos sospechosos, esos puntos estacionarios. ¿Cómo se hallan? Mirando donde la derivada de la función no exista y donde la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y sea cero. Así es que se busca. Entonces miro acá. Donde la derivada de la función no exista, no hay que mirarlo aquí. ¿Por qué? Porque esta no tiene denominador. Acuérdense que esta función es una función polinómica y las funciones polinómicas no tienen ningún problema, sus derivadas acá existen. Entonces esa pues no hay que mirarla. Ahora toca mirar sus derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y e igualarlas a cero. Entonces arrancamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo primero siempre en este tipo de ejercicios es hallar los puntos críticos o también se le llaman o puntos estacionarios. Entonces, para eso vamos a hallar sus derivadas parciales. Derivada parcial con respecto a x primeramente y derivada parcial con respecto a y. Acá y en el taller ustedes pueden usar la aplicación la pueden sacar esas derivadas parciales de manera formal o la pueden sacar aplicando la calculadora de fracciones parciales. Entonces yo voy a aplicar la calculadora, que aquí la tenemos. Entonces vamos acá, la calculadora de derivadas que nosotros tenemos. Entonces escribimos ahí la ecuación. Entonces x elevado a la 4 más y elevado a la 4 menos 4x por y más 1. Le doy enter. X a la 4 más y a la 4 menos 4x por y más 1. Ay. Ahora sí, miramos. Efectivamente la escribí bien. Entonces vamos a escribir las derivadas parciales. Vamos a pedirle la derivada parcial con respecto a x. Me dio 4x al cubo menos 4y. Y la derivada parcial con respecto a y. Entonces ahí ya las tenemos, la derivada parcial con respecto a y, 4y al cubo menos 4x. Entonces simplemente las escribo acá. Entonces me da 4x al cubo menos 4y. Listo. Y la derivada parcial con respecto a y me da 4y al cubo
menos 4x. Listo, ya tengo las derivadas parciales. Ahora, para encontrar esos puntos críticos, entonces debo igualarlas a cero. Las derivadas parciales, 4x al cubo menos 4y igual a cero. Y la otra, 4y al cubo menos 4x igual a cero. Y este es el sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Entonces, bueno, este sistema lo podemos mejorar o hacerlo más simplificado si yo divido todo, miren que todo es en este caso múltiplo de 4, entonces divido por 4 todo. Entonces queda un sistema más fácil de trabajar, me quedaría x al cubo menos y igual a 0 y 4, perdón, 4 no, y al cubo, sí, porque dividimos todo por 4. Y al cubo menos x igual a 0. Y empezamos a resolver. Pues a mí me gusta aplicar el método de sustitución. Despejo una variable en una de las ecuaciones y la reemplazo en la otra. Entonces voy a despejar acá y. Entonces x al cubo es igual a y. Esta de acá. Esta de acá la vamos a reemplazar aquí. Entonces dice y al cubo. Y es x al cubo. Entonces yo pongo x al cubo a la 3 menos x. Escribo mejor ese 3 porque si no, no se ve. X a la 3, listo. Menos x igual a 0. Entonces, ¿esto qué me da? X a la 9 menos x igual a 0. Y esto es lo que toca factorizar. Entonces, x a la 9 menos x. Yo tengo factor común x que multiplica a x a la 8 menos 1 igual a 0. Esto es una diferencia de cuadrados, x a la 8 menos 1. Entonces también se puede factorizar. Entonces me corro acá x que multiplica. Raíz cuadrada de x a la 8, x a la 4. Raíz cuadrada de 1, 1. Entonces x a la 4 menos 1 por x a la 4 más 1 igual a 0. Este no se puede seguir factorizando. X a la 4 más 1 no hay ningún método de factorización para resolver suma de cuadrados. Hay para diferencia de cuadrados, pero para suma de cuadrados no. Entonces, esto para ahí. Esta para ahí y sigo con lo demás. Entonces, x pongo acá. X menos 1 sería, x a la 4 menos 1 sería raíz cuadrada de x al cuadrado, de x a la 4 me da x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1. Bueno, y la otra que nos faltó, x a la 4 más 1 igual a 0. ¿Qué pasa? Aquí con x al cuadrado más 1 pasa exactamente lo mismo que con este factor. No se puede factorizar suma de cuadrados. ¿Por qué? Recuerden que nosotros estamos trabajando en números reales y x al cuadrado más 1 se puede factorizar solo en números imaginarios. Acá no se puede. Entonces sigo factorizando acá. Entonces corro aquí la x y me queda. Factorización de x al cuadrado menos 1 sería x menos 1 por x más 1 por x al cuadrado más 1 aquí que ya lo teníamos, x a la 4 más 1 que ya lo teníamos, igual a 0. Y ahora, ¿qué hacemos? Empezamos a resolver. Entonces voy a empezar con este. Cojo cada factor e igualo a 0. El primero, x igual a 0. Pues, ¿qué hay que hacer? Nada, porque ya x igual a 0 ya quedó resuelto. Voy con el segundo factor, lo voy a hacer con rojo. Este de acá. Cojo a x menos 1
y lo igualo a 0. Entonces, como x menos 1 es igual a 0, x es igual a 1. Ya resolví este. Con azul, este de acá. X más 1 lo igualo a 0. Entonces, despejando, x es igual a menos 1. Voy a hacer estos dos con fucsia. Este. X al cuadrado más 1 igual a 0. ¿Qué pasa? X al cuadrado sería igual a menos 1. Esto no se puede resolver en los números reales. No existe un número elevado al cuadrado que me dé menos 1. En los números reales no. En los números imaginarios sí, que es la raíz de menos 1, que eso es el i imaginario. Entonces decimos no pertenece a los números reales. No nos interesa por eso. Y el último, x a la 4 más 1 se iguala a 0. ¿Qué tenemos? Tenemos que x a la 4 es igual a menos 1. Por la misma explicación anterior, no existe un número elevado a una potencia par que me dé negativo en los números reales. Entonces, este, digo, no pertenece a los números reales. Entonces, ¿cuáles son los posibles puntos? 0, 1 y menos 1. Pero entonces toca escribirlo porque son parejas ordenadas. Entonces, voy a empezar acá. Vamos con x igual a 0. Entonces, arranco. Para x igual a 0, ¿qué tenemos? Entonces lo voy a reemplazar en esta ecuación asterisco. X al cubo igual a y para obtener y, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Me queda 0 al cubo igual a y, es decir, y es 0. Entonces, por tanto, voy poniendo aquí la respuesta. Entonces, puntos críticos. Entonces, el primero es 0, 0. Cuando x vale 0, y vale 0. Ahora, con el azul, con el rojo, para x igual a 1, para x igual a 1, entonces eso lo voy a reemplazar en esa ecuación asterisco de acá arriba, x al cubo igual a y. Entonces tengo que, lo reemplazo, 1 al cubo es igual a y, entonces y es igual a 1, ¿cierto? 1 al cubo, 1 por 1, 1, y igual a 1. Entonces el punto crítico acá sería 1, cuando x vale 1, y vale 1. Entonces los puntos críticos o estacionarios, ¿no? Ay, estacionarios. Entonces 0, 0, 1, 1 y vamos con el otro. El otro estaba con azul. Con azul. Entonces, para x igual a menos 1, lo mismo, lo voy a reemplazar en esa ecuación asterisco que despejamos al principio, x al cubo igual a y. Entonces, ¿qué queda? Menos 1 al cubo igual a y. Entonces, resuelvo menos 1 al cubo, como el exponente es negativo, se conserva el signo. Entonces, y es igual a menos 1. Entonces, el otro punto crítico es menos 1, menos 1. Ay,
Listo. Para que no se me confundan, el primero era con negro, ¿no? Entonces, para que quede, cuando ustedes vayan a estudiar, lo vean bien. Entonces, para x igual a 0, el punto crítico me dio 0,0. Entonces, en general, y esto es la primera parte, encontrar los puntos estacionarios. Estos son los puntos sospechosos de ser máximos, mínimos o puntos de silla. ¿Listo? Entonces, resumamos. Toca sacar la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y. Ustedes se pueden ayudar de la calculadora de derivadas y cogen cada una de esas derivadas, las igualan a 0 y ahí crea un sistema de ecuaciones y luego lo resuelven. Encuentran el valor de x, el valor de y esos son los puntos críticos o estacionarios. Entonces, ahí, hasta ahí vamos, en la primera parte. ¿Vamos bien? ¿Sí? Creo que sí, profe. Ok. Ahora vamos a la segunda parte, que es ya aplicar la prueba de la segunda derivada. Para poder aplicar la prueba de esa segunda derivada, entonces nos toca hallar el determinante, este determinante de acá, que es producto de las segundas derivadas parciales. Entonces vamos aquí a la segunda hojita. Segundo, entonces aplicamos la prueba de la segunda derivada. Derivada. Aplicamos la prueba de la segunda derivada. Entonces empezamos primeramente, hallamos las segundas derivadas parciales. Las derivadas parciales. Entonces, nos toca hallar derivada con respecto a x dos veces, derivada con respecto a y dos veces, derivada con respecto a xy. Entonces, vamos a nuestro, para que nos rinda, vamos acá a nuestra calculadora. Entonces, yo le doy acá. Entonces, derivada con respecto a x dos veces, 12x al cuadrado. Entonces, eso es lo que escribo aquí. 12x al cuadrado. Derivada con respecto a y, dos veces, miren acá, 12y al cuadrado. Derivada con respecto a xy, miren acá, menos 4. Y aquí corroboremos, como esto es una función continua, debe darme lo mismo la otra cruzada, menos 4. Menos 4. Entonces, la matriz resultado de ese determinante, para sacar el determinante es, en la diagonal principal van las que son dos veces la misma. Entonces quedaría 12x al cuadrado y acá 12y al cuadrado. Y en la diagonal secundaria van las cruzadas, menos 4 y menos 4. Entonces ahora, recuerden que el determinante, entonces es esas derivadas segundas evaluado en el punto AB, que es el punto crítico, por esas derivadas segundas con respecto a Y evaluado en el punto AB, que es el punto crítico, menos la derivada cruzada XY evaluada en ese punto crítico AB al cuadrado, porque recuerden que la derivada mixta son igualitas.
¿Listo? Entonces vamos para esta matriz, vamos a aplicar esa formulita para cada uno de los puntos críticos. Por eso dicen el punto crítico AB. Entonces arranquemos con el primero. Primero, entonces evaluemos en el punto crítico 0, 0. Entonces vamos a evaluar esta, que es el determinante, en el punto crítico 0, 0. Entonces D es igual a derivada parcial con respecto a X dos veces en el punto crítico 0, 0 por la derivada parcial con respecto a Y dos veces en el punto crítico 0, 0 menos la derivada parcial con respecto a X con respecto a Y en el punto crítico 0, 0 elevada al cuadrado. Listo, entonces empecemos. Derivada parcial con respecto a X en el punto 0, 0. Entonces miren, la derivada parcial con respecto a X dos veces es 12X al cuadrado. Entonces yo pongo acá 12 y reemplazo donde está la X, que es 0. 0 al cuadrado, pues es 0. Entonces aquí yo tengo 12 por 0, 0. Por la derivada parcial con respecto a Y evaluado en el punto 0, 0. Entonces la derivada parcial con respecto a Y es 12Y al cuadrado, evaluado en el punto 0, 0. Esta es la coordenada en Y. Entonces me queda 12 por 0 al cuadrado, pues es 0. Entonces me queda 0. Menos, dice acá. Entonces, derivada parcial con respecto a XY evaluada en el punto 0, 0. Resulta que evaluada en el punto, no solamente en el punto 0, 0, sino en cualquiera. Me da menos 4. La derivada parcial con respecto a X con respecto a Y me dio menos 4. Cuando es una constante, pues no importa aquí en qué punto sea, porque no puedo reemplazar ni la coordenada en X ni la coordenada en Y acá, como aquí sí lo pude hacer. En esta reemplacé fue con la coordenada en X porque estaba la variable X. En esta reemplacé la coordenada Y porque estaba esta variable Y. Acá no. Aquí, si ustedes miran, no hay variables, me dio una constante. Entonces, cuando es una constante, es ella misma. Entonces, menos 4 al cuadrado me da 16, pero queda entonces menos 16 por por el signo de la fórmula. Entonces, ahora sí, D es igual a menos 16. D me dio un número negativo. ¿Hasta ahí está claro cómo estamos evaluando? Vamos con el primer punto crítico. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos ahí el punto crítico. Me dio D igual a menos 16. Entonces ya cuando ya lo he resuelto, empiezo a mirar cuál de estas tres condiciones es la que me sirve. Entonces, A y B no me sirven porque dice D mayor que 0. D mayor que 0, es decir, me debió haber dado un número positivo. No, a mí me dio fue un número negativo, 16, menos 16, perdón. Entonces, la que me sirve es el C. Si D es menor que 0, si el determinante me dio negativo, entonces la función evaluada en ese punto no es máximo ni un mínimo local, es decir, punto de silla. Aquí no lo dice en la notica. Entonces, vamos con la primera conclusión. Entonces, conclusión 1. En el punto 0, 0 hay un punto de silla porque D es igual a menos 16.
Entonces, entre paréntesis, ese fue el inciso C del teorema, ¿no? Inciso C del teorema. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener un punto de silla. Bueno, listo. Entonces, vamos con el segundo. El segundo punto crítico es este, 1, 1. 1, 1 está con rojo, entonces vamos a ponerle la plumita en rojo. Vamos a trabajarlo con rojo. Entonces acá, segundo, evaluemos en el punto crítico 1, 1. Entonces lo mismo, toca sacar el determinante de esa matriz de segundas derivadas. Entonces, la derivada parcial con respecto a x dos veces evaluada en el punto 1, 1. Por la derivada parcial con respecto a y dos veces evaluada en el punto 1, 1. Menos, paréntesis acá, derivada cruzada evaluada en el punto 1, 1 al cuadrado. Entonces empezamos. Entonces arranco. Derivada parcial con respecto a x, 12x al cuadrado. 12 por x al cuadrado. Entonces, aquí como es 1, 1, miren, la coordenada en x es 1. Entonces, por 1 al cuadrado. Entonces, d es igual a 12 por 1 al cuadrado. Eso es 12. ¿Cierto? 1 al cuadrado es 12. Es 1, perdón, por 12, 12. Ahora vamos con esta. Derivada parcial con respecto a y dos veces evaluada en el punto 1, 1. Entonces, la derivada parcial con respecto a y dos veces es esta. 12y al cuadrado. Entonces, aquí por 12y al cuadrado. La coordenada en y del punto que estamos mirando es 1. Entonces, 1 al cuadrado. Por 1 al cuadrado, eso es 1. Por 12, 12. Menos. Entonces, paréntesis acá. Derivada parcial cruzada XY evaluada en el punto 1, 1. Pero como eso nos dio una constante, no puedo reemplazar ninguna coordenada. Entonces, cuando es la constante, pues es ella misma. Menos 4 elevado al cuadrado. Entonces, menos 4 elevado al cuadrado da 16, pero queda en menos por el menos de afuera. Entonces, D es igual a 12 por 12, 144, menos 16. Entonces, D es igual a 128. D es un número positivo. Entonces, como es un número positivo, voy a ir aquí a donde está el teorema. Entonces, como es un número positivo, es una de estas dos opciones, o el inciso A o el inciso B. Entonces, empecemos a leer para ver cuál de esas dos opciones sería. Si D es mayor que 0 y la derivada con respecto a x dos veces también es mayor que 0, es decir, es positiva, entonces hay un mínimo local. Si D es mayor que 0 y la derivada con respecto a x es negativa, entonces es un máximo local. Entonces, para poder desempatar, tengo que mirar la derivada con respecto a x. Entonces me voy acá. Derivada con respecto a x, mírenla aquí, que me dio, por eso le está 12. Me dio 12. La derivada con respecto a x evaluada en ese punto me dio 12. Entonces, tanto d como la derivada segunda con respecto a x dos veces me dio 12. Por tanto, entonces es esta opción. De ahí que tengo es un mínimo local. ¿Sí? Entonces, conclusión 2.
Conclusión Profe, yo 2. ahí esa parte no la entendí muy bien. A ver, ¿cuál es la Con derivada con menos, Listo. ¿Cuál es la derivada con Sabes que sacó 128, sabes que de salió 128, ¿cierto? sí, señora. Entonces, conclusión 2. D es 128, por tanto es un número positivo. Ahora, la derivada con respecto a X, ¿cuánto nos dio? Acá, aquí la resolvimos. La derivada con respecto a X es 12 por X al cuadrado, pero hay que evaluarla en el punto 1, 1. Daba 12 por 1 al cuadrado, me dio 12. Y 12 es un número positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Tanto D como la derivada segunda con respecto a X me dieron números positivos. Entonces, ¿qué dice el teorema? Si le da números positivos en D y en F, y en la derivada con respecto a X dos veces, tiene un mínimo local. Entonces, es el inciso A. ¿Sí? Ah, ok. O sea, por ejemplo, si esa derivada nos hubiese dado, no sé, -4, entonces sería el inciso B, El inciso un B. máximo local. Era un máximo local, sí. Cuando D Ok, es positivo, entonces siempre es o máximo o mínimo. ¿Cómo hace uno para saber si es máximo o mínimo? Mira la segunda con la derivada derivada, de X. con respecto a X. Y ahí se define, si la segunda derivada con respecto a X es positiva, tengo un mínimo local. Si es negativa, tengo un máximo local. Un máximo local. Listo, profe, ¿Listo? gracias. Ok. Bueno, entonces borro aquí y vamos acá. Aquí. Entonces, conclusión. D es igual a 128, que es un valor positivo. Y la derivada con respecto a X dos veces me dio 12, que es un valor positivo. Entonces, en el punto 1, 1, 1,1, hay un mínimo por el inciso A del teorema. Cumple el inciso A del teorema. Listo, entonces ya evaluamos para el punto crítico 0, 0, para el punto crítico 1, 1. 0, 0 nos dio silla. 1, 1 nos dio mínimo. Nos faltaría, ese está con azul, entonces nos faltaría para -1, -1. Entonces acá, 3. Entonces evaluemos. Evaluemos punto crítico -1, -1. Aquí se me fue una rayita. Listo. Entonces, igual que el anterior, vamos a evaluar D. D sería igual a la derivada con respecto a X dos veces evaluada en el punto -1, -1. La derivada con respecto, escribí D. La derivada con respecto a Y dos veces evaluada en el punto -1, -1. Menos derivada cruzada XY evaluada en el punto -1, -1 al cuadrado.
Y empezamos. Entonces, D es igual. Entonces, derivada parcial con respecto a X, 2 veces nos dio esto, ¿no? 12x al cuadrado. Pongo 12 multiplicado por x al cuadrado. Entonces, miro acá en el punto menos 1, menos 1. La coordenada en x es este menos 1. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado. Vamos sacando esa de una vez, de primeritas. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. Por 12 me da 12. Entonces, la derivada con respecto a x en el punto menos 1 me dio 12. Ahora vamos con la de y. Por derivada con respecto a y, 2 veces. Entonces está esta. 12 por y al cuadrado. Entonces pongo acá, y es esta, menos 1 elevado al cuadrado. Y resuelvo. Menos 1 al cuadrado es 1 por 12, 12. Menos. Derivada con respecto a x con respecto a y, menos 1 menos 1. Como eso es una constante, cuando es una constante es ella misma en cualquier punto. Entonces me da menos 4 elevado al cuadrado. Entonces me queda menos de la formulita, menos 4 elevado al cuadrado me da 16. Y pues ya sabemos por jerarquía de operaciones primero los productos y luego las restas. 12 por 12, 144 menos 16, D es igual a 128. Que aquí lo importante es el valor. Entonces, tenemos que D es igual a 128. Como es positivo, tengo que mirar qué pasa con la segunda derivada evaluada en el punto crítico que estamos mirando, que en este caso es menos 1, menos 1. Entonces, ¿qué me dio? Voy por esa filita, por esa columna, perdón, y me dio 12. Me dio un valor positivo. Entonces, conclusión 3. Conclusión 3. Entonces, D es 128. Es un número mayor que 0. Y la segunda derivada con respecto a x 2 veces me dio 12. Es un número también mayor que 0. Entonces, en el punto menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, hay un mínimo por el inciso A del teorema. A del teorema. Entonces, en este caso no nos salieron máximos, nos salieron 2 mínimos y un punto de silla, ¿cierto? Tengo un punto de silla y 2 mínimos. Mínimo en el punto 1, 1 y mínimo en el punto menos 1, menos 1. Entonces, acá vamos a encontrar, entonces, los puntos críticos que teníamos, 0, 0. Ay, me está escribiendo feo esto. Espera. Entonces, ahora sí, 0, 0. Este es silla. 1, 1. Este es mínimo. Y el otro, menos 1, menos 1, es mínimo.
Ahora, es donde están el punto de silla, el punto y los puntos mínimos, pero ese no es el punto mínimo en 3D, ¿no? Hay que evaluarlos en la función. ¿Cómo? Entonces, aquí yo ya les tengo la gráfica que hice. Entonces, vamos a mirar con el otro grupo, vamos a mirar cómo se encontraron esos puntos mínimos de silla y de silla. Miren que el punto de silla dice 0,01, punto mínimo 1,1 menos 1 y punto mínimo 2, menos 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? O sea que lo que yo encontré son las dos primeras coordenadas, me falta la tercera, porque el punto mínimo, pues está dado mínimo, máximo y sillas, está dado en 3 dimensiones, por tanto tiene que tener 3 coordenadas. Entonces voy a ir acá y vamos a abrir un GeoGebra. Entonces lo necesito en 3D. Lo acomodo. Recuerden que el rojo es X, el verde es Y y el Z azul. Y aquí escribo la función. X elevado a la 4. Esperen, corro acá un momentico esto. Ay, no. Borrar, ahora sí. X elevado, ay no, me está escribiendo acá. X, ahora sí, elevado a la 4. Más Y elevado a la 4 menos 4XY más 1. Doy enter. Ay, no, así en esta forma no me sirve. Tengo que escribir f de x, y. Ahorita van a ver por qué tengo que escribirlo así. Aunque la gráfica da lo mismo, pero es que es para poder ahorita evaluar los puntos. A la 4 menos 4XY más 1. Listo. Entonces aquí lo corro un poquito, miren ahí se ve que hay un punto mínimo, punto de silla y un punto mínimo. Entonces vamos a poner el punto mínimo. Entonces el punto, o bueno, empecemos en el orden que teníamos. 0, 0 es un punto de silla. Entonces vamos con el punto de silla. Entonces 0, 0, en 0, 0 va a haber un punto de silla, perdón. No es el punto de silla. En 0, 0 va a haber un punto de silla. Entonces, ¿cuál sería el punto de silla? 0, 0. Y la función se evalúa en donde está ese 0, 0. Entonces, aquí como dice f, pongo f de 0, 0. Y le doy enter. Entonces, este es el punto de silla. Por ahí se alcanza a ver. Entonces, voy a cambiarle aquí propiedades y le voy a poner que este es el punto de silla. Y pongámosle un color, sí, es como este, ¿cierto? Sí, porque ahí se ve más. Ese es el punto de silla. Listo, ahora vamos a mirar este punto mínimo. Perdón, ¿dónde está el punto mínimo? En 1, 1. Entonces vamos a buscar cuál es el punto mínimo. Entonces digo 1, 1 y f de 1, 1. Entonces el punto mínimo es este, 1, 1 menos 1. Este es un punto mínimo. Entonces propiedades, voy a ponerle acá punto mínimo, punto mínimo. Llamémoslo 1, puede ser punto mínimo 2. Entonces este es el punto mínimo 1. Ahora vamos con el otro. Dice que hay otro punto mínimo en esta menos 1, menos 1. Entonces vamos a buscar cuál es ese punto mínimo. Entonces acá menos 1, f, evaluar en ese punto menos 1, menos 1. Ahí lo estamos ayudando de GeoGebra para que me lo evalúe.
Si yo lo quiero hacer manual, para encontrar esta tercera coordenada, entonces yo tengo que poner menos uno en la función, acá donde va X y Y hago la cuenta. Pero pues GeoGebra nos hace la cuenta. Entonces el punto mínimo 2 es menos 1, menos 1, menos 1. Entonces le voy a poner acá, cambio el nombre, punto mínimo 2. Aquí está. Ahí los podemos ver. ¿Listo? Entonces ahí obtuvimos punto mínimo y el punto de silla. Entonces acá, respuesta. Entonces ahora sí. Me devuelvo un momentico. Dice, encuentre los valores máximo, mínimos, locales y los puntos de silla. Encuentre los valores. Entonces la respuesta es la siguiente. Respuesta. El punto de silla. Ay, me está molestando hoy mucho el lápiz. A ver. El punto de silla es 0, 0, 1. El que evaluamos. 0, 0, 1. Los puntos mínimos son mínimos son. Entonces, 1, 1, menos 1 y menos 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Fueron estos que encontramos. Ya después de evaluarlos en la función. ¿Claro, muchachos? Y con esto, Profe, yo tengo una consulta. dime. Yo, por ejemplo, cuando tenga la segunda derivada, ¿sí? Pues en este caso era 12x al cuadrado, ¿sí? Pero si yo tengo la derivada de una vez, por ejemplo, negativa, yo puedo deducir de que no tendré un mínimo, sino tendré un máximo. Claro, pues si la tiene negativa, pero tiene que hacerlas, porque es que aquí decía 12x al cuadrado, y si viene otra cosa acá, por ejemplo con y o algo, o sea, siempre tienes que mirar las operaciones, no lo puedes deducir de una vez. Aquí porque era este ejercicio. Te podía decir de una vez, pero no, tienes que hacer las operaciones. Eso es mejor que no deduzcas nada sin hacer las operaciones, porque igual acuérdate que depende del D. Y menos aquí en cálculo vectorial que hay tanta cosa que con un detallito se cambia el signo. Digamos que en esta sí uno veía que siempre iba a dar positivo la segunda derivada con respecto a x. Pero pues depende de cómo esté aquí armados. Y si estuviera menos 12x al cuadrado, pues ahí sabrías que siempre iría a dar negativa, entonces ya dirías que es un máximo. Pero pues no todas las expresiones son así de sencillas. Ahí sí tienes ¿esto qué?
mejor hacer las operaciones completas. Bueno. Sí, señora. Bueno, entonces, como siempre, esta es una adaptación didáctica del libro de cálculo de Stewart. Pues toca siempre decirlo porque pues si no caemos en problemas de derechos de autor. Y muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos entonces la siguiente clase, que es el miércoles para el grupo D. O si ustedes ya saben que pueden también entrar al martes, que es para el grupo A. Les Profe, la grabación adelanto. queda ahorita disponible, ¿sí? ¿Cómo? ¿La Sí, grabación queda disponible ahorita? sí, sí, señor, queda disponible. Por ahí en media horita yo creo que ya está. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, y Listo, profe, muchísimas gracias. para terminarles, recordarles que revisando el taller, yo creo que no alcanzamos a integrales triples, el último punto. En la siguiente clase alcanzamos a trabajar hasta integrales dobles. Integrales triples, si no, no alcanzamos a meterla en este corte. Entonces iría en el otro. ¿Listo? Bueno, Listo, sí, señora. ok. Listo, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, me despido de ustedes. Que tengan un muy, pero muy buen día.